La tela de mi vestido se movió incómodamente mientras me ajustaba, y entonces oí el sonido de la puerta y los pasos de alguien más detrás de ella. Estaba sentado justo a mi lado, tan cerca que podía oír su respiración. El silencio se sentía diferente, más intencionado, más cargado. Me miró a los ojos y dijo en voz baja: «Está bien». Así que me quedé inmóvil, escuchando lo que venía siguiente pausa rápida. Si ya has estado aquí antes, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Es fácil y ayuda más de lo que crees. Y si es tu primera vez, digamos que esta no quédate callada mucho tiempo. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. Sus manos ya estaban en mi cintura. Sus dedos rozaban la tela como si no estuviera lista para soltarme. Reí suavemente, sin aliento, llevada por el vino que aún calentaba mi pecho. No había dicho nada. No hacía falta. Solo me observaba como siempre lo hacía cuando nadie más me miraba, como si yo fuera la única cosa que importaba. Estaba acurrucada en su regazo, con las rodillas dobladas a su lado en el sofá. Mi boca rozaba la curva de su cuello, mientras mis dedos jugaban con el botón superior de su camisa. Las luces estaban tenues. La habitación seguía zumbando, débilmente con la música de la cena, pero no lo habíamos logrado. 10 pasos adentro antes de que me atrajera hacia su regazo. «Tú», susurré, arrastrando mis labios a lo largo de su mandíbula. «He sido paciente toda la noche». No respondió, no en voz alta. Sus manos se movían lentamente por mi espalda, firmes y sin prisa, mientras yo me movía hacia adelante, siguiendo el ritmo de su respiración. Sin decir una palabra podía sentir el calor. Bajo su camisa, la subida de su pecho contra el mío, la forma en que su agarre me estabilizaba, como si quisiera que el momento se quedara. El espacio entre nosotros. Apretó sus labios, flotando cerca de los míos, sus ojos ahora más oscuros, de lo que habían estado toda la noche. Me moví de nuevo, solo un poco, ya inclinándome hacia el silencio entre nuestras respiraciones, pero entonces él me detuvo, una mano en mi cadera, firme, silenciosa. Hice una pausa, parpadeando, mirándolo mientras algo en el aire se movía bruscamente, eléctrico, no miedo, sino algo cercano, algo que me revolvió el estómago. Aleteo. Se acercó tanto que sentí su voz antes de oírla. «Hay alguien a quien quiero presentarte». No tuve la oportunidad de preguntar. Se oyó un sonido detrás de mí, el suave clic de la puerta. El pomo giraba sin llamar, solo movimiento. Intencionalmente luego la suave presión de la puerta se abría de golpe y se oían pasos. Confiada, sin prisas, dentro no me moví. ¿No podía? Su mano se quedó en mi cadera. Mi boca seguía flotando justo encima de la suya, pero alcé la mirada lenta e inquisitiva mientras el aire cambiaba cuando alguien más entró en la habitación. Supe que no era un capricho. Había sido arreglado deliberadamente, hermosamente, y fuera lo que fuera, era apenas comenzando. No me giré, no necesitaba hacerlo. Lo sentí detrás de mí, el cambio en el aire, el peso de una presencia que no esperó permiso, no fue cortés, no dubitativa, solo segura, como si ya supiera en qué se metía y exactamente qué parte era para él. La mano de mi marido se quedó en mi cadera, cálida y firme, no dijo ni una palabra, no se tensó, y de alguna manera, eso decía más que cualquier cosa que pudiera haber dicho cuando finalmente giré la cabeza. El hombre que había entrado ya me estaba observando. Entró como si perteneciera a un lugar alto, vestido de negro, sus brazos relajados a sus costados, pero su mirada estaba fija en la mía, como si nos hubiéramos saltado las presentaciones y hubiéramos ido directamente a recordar. Me quedé exactamente donde estaba, todavía en su regazo. La tela de mi vestido se arrugó desde donde me había movido antes. El aire entre nosotros se densificó. Con algo nuevo, sus dedos recorrieron suavemente mi columna, trazando la curva de mi espalda, sin apartarme, solo manteniéndome ahí. El otro hombre se acercó no rápidamente, ni con cautela, solo con un propósito. Sus ojos me recorrieron lentamente, sin prisa.
Luego se posaron en donde la mano de mi esposo reposaba posesivamente contra mi columna. Debería haber desviado la mirada, pero no lo hice. No pude. No habló. Simplemente levantó una mano y me acarició el pelo suavemente. Mi hombro, apoyado en el costado de mi cuello, una onda de calor me recorrió la columna. Entonces se inclinó y su boca tocó la base de mi cuello, cálida, firme, impasible ante la urgencia. Besó deliberadamente como si estuviera memorizando la calidez de mi piel. Un escalofrío me recorrió. Contuve la respiración por un segundo y luego me incliné ligeramente más cerca. Y la voz de mi esposo me siguió baja, firme, segura de que él sabe lo que te gusta. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier toque. No pregunté, no me retiré. El invitado me besó el hombro, su ritmo impasible. El espacio a nuestro alrededor se espesó como la habitación misma conteniendo la respiración. Mi mano se posó contra el pecho de mi esposo. Mi cadera aún se posó en su regazo, pero algo en la habitación ya se había movido cuando el invitado llegó a mi boca. No se movió demasiado rápido, se detuvo a centímetros de mí, esperando. Me incliné y lo encontré allí. El primer beso fue suave, inquisitivo, pero rápido. Se hizo más profundo, más hambriento. Nuestras bocas se movieron juntas, lenta y certeramente. Y aún así no nos detuvo. Me observaba y yo lo dejé. No podía distinguir de quién eran los latidos. Sentí primero el mío, el del hombre que me sujetaba o el del que me jalaba, pero todos se movían más rápido ahora. Cuando finalmente nos separamos, el invitado no se retiró. Miró a mi esposo y luego a mí. No necesitó hablar y yo no necesité preguntar qué fuera aquello. No era una pregunta, ya estaba sucediendo. El momento aún persistía entre nosotros. Cuando noté que se movían, las manos de mi esposo se deslizaron por mis costados, firmes y seguras, guiándome para levantarme de su regazo. Me levanté lentamente, todavía sintiendo el calor de sus manos mientras mis rodillas estabilizaban mi pulso acelerado. El otro hombre se acercó más. Su presencia llenó silenciosamente la habitación. No habló. No necesitó rozarme los dedos en mi hombro, firmes y concentrados. Mi esposo estaba justo detrás de mí, una mano apoyada en mi espalda, fijándome en mi sitio. La tela se movió ligeramente mientras me acomodaba, rozando suavemente contra mi costado. Me besó el hombro y se detuvo. Su respiración calentando mi piel, cada gesto despertaba algo cálido bajo mi piel, y me encontré inclinándome sutilmente hacia la sensación. Mi esposo se apartó un poco, dejando que el invitado me guiara de vuelta al sofá. Me ayudó a acomodarme de nuevo en el sofá, con una especie de cuidado silencioso. Mi esposo permaneció cerca, arrodillado a mi lado. Sus dedos rodearon mi tobillo lenta y firmemente, luego se detuvieron. Su presencia se sentía en capas, una familiar, una nueva, pero ambas atentas, una arraigada y conocida, la otra curiosa y deliberada. Su respiración se demoró mientras se inclinaba hacia adelante, cerca, pero sin prisa. Mi mano buscó a ciegas, buscando y encontrando la muñeca de mi esposo. Lo atraje hacia mí, mis dedos entrelazados con los suyos, anclándome con él mientras permanecía plenamente presente. Con lo que estaba desarrollándose, ya no había vuelta atrás. El invitado se inclinaba sobre mí, cerca, pero sin prisa. La mano de mi esposo seguía en la mía. Su presencia me rodeaba con cada gesto. Un calor despertaba en mi piel. El tiempo se sentía más lento, como si todo a mi alrededor se hubiera suavizado. No me sentía nerviosa. Sentí que sostenía sus manos, que descansaban suavemente, y me encontré relajándome. En el momento en que mi esposo se acercó, su voz firme contra mi oído, casi un murmullo. Su voz me tranquilizó y me dejé respirar. Se acercó más. Su aliento calentaba mi piel con cada centímetro de mí. De lado hacia el espacio justo debajo de mi clavícula. Se movió con silenciosa concentración, como si no estuviera descubriendo algo nuevo, sino volviendo a algo ya conocido. Se me cortó la respiración al extender la mano hacia atrás, apoyándome en el sofá cerca de mi hombro. La mano de mi esposo rozó mi piel. Su pulgar trazó suaves círculos,
Un silencioso recordatorio de que estás aquí. Estás a salvo. Quédate con esto. Cuando sus labios alcanzaron justo debajo de mi clavícula, un sonido se agitó en mi garganta, delgado y alzándose. Sus manos me tranquilizaron, y deliberadamente, mientras todo en mi interior se inclinó hacia adelante, dejé de pensar. Simplemente seguí el tirón. Me levantó suavemente, palmas debajo de mí mientras la tela se recogía y se deslizaba a nuestro lado. El aire más fresco rozó mi piel, y un suave jadeo escapó. Agudo, reflexivo, involuntario, sentí que expuesto, enfocado bajo las miradas de ambos. Los ojos de mi esposo se movieron sobre mí, como si estuviera viendo algo privado. De nuevo, él no habló, solo dejó que su mano se deslizara desde mi tobillo hasta la curva de mi rodilla, lenta y firmemente, mientras el otro hombre se acercaba, afirmando mi cuerpo. Respondió antes de que pudiera identificar lo que estaba sucediendo, tenso con anticipación, completamente presente en la tensión. Se detuvo cerca de mi respiración a la cadera, manos firmes enmarcando el espacio a mi alrededor como si ya perteneciera. Allí se me escapó un sonido apenas formado, mientras mi cuerpo se movía de nuevo, acompasando el ritmo respiración. Mi esposo se inclinó, sus dedos entrelazándose con los míos. No mires a otro lado, dijo en voz baja y cerca. No lo hice, no cuando la cabeza del invitado se levantó, no cuando él guió una pierna a un lado, su agarre seguro, no cuando mi cuerpo se inclinó hacia él como si ya lo hubiera decidido. Entonces algo cambió su presencia. Se movió sobre la mía, anclada en la orilla, una mano apoyada cerca de mi hombro, la otra moviéndose por mi cintura. Sentí la quietud asentarse como un peso esperando caer. La habitación se mantuvo. Ese aliento con nosotros. Me moví, adaptándome a él, como si nuestros movimientos fueran parte de algo que ya se había puesto en marcha. Un suspiro escapó bruscamente mientras mi esposo se inclinaba. Para encontrarme con él, cada movimiento se mantuvo lento, cuidadosamente alineados como si estuviéramos escuchando a algo más profundo que las palabras. Los labios de mi esposo rozaron mi mandíbula, sus manos, firmes a mi lado. Su toque me rodeó. Suave pero inevitable, me giré hacia... Uno se extendió hacia el otro, no sabía de quién era el nombre que surgía en mi boca. Solo sabía que no podía apartarme. El invitado me movió, me levantó, giró, me relajó. Suavemente me tumbó de lado, un brazo se estabilizó. Mi espalda, una pierna se apartó con cuidado. El pecho de mi esposo se encontró con el mío por detrás. Estaba encerrada, firme, centrada, en sintonía. La mano de mi esposo se deslizó por mi pierna mientras... El invitado se inclinó hacia adelante de nuevo, concentrado. Ahora, pero paciente, mi respiración se contuvo y se aceleró, elevándose antes de que pudiera nombrarlo. Su cálido aliento encontró mi oído. No retengas. De vuelta, susurró. No lo hice. Lo seguí. Y entonces el ritmo cambió. Ya no estaba. Tranquilo. Ya no se hacía más rápido, seguro. Mis brazos se sujetaban. Una apretada envolvía la muñeca de mi esposo. La otra agarraba el hombro del invitado. Mis piernas se tensaron. Mi boca se abrió, pero no pronunció palabras, solo aire, solo una sensación. Mi espalda se elevó ligeramente y luego se asentó de nuevo. Todo dentro se sentía como si se inclinara hacia adelante. Mi visión se nubló suavemente en los bordes. Mi respiración se entrecortó, y cuando el momento llegó a su punto máximo, algo dentro emitió un sonido. Se deslizó crudo, real y sin forma. Mi pecho se elevó, sostuvo y luego bajó. Mis extremidades se movieron y luego se calmaron. Mi respiración se ralentizó. En silencio, me hundí allí por completo, sin resistencia, y permanecí en ese tranquilo y abierto espacio. Sé honesta, ¿desearías estar allí también? Si estuvieras allí, ¿qué estarías haciendo? Cuéntamelo en los comentarios. Estaré leyendo. Y si aún no lo has hecho, dale a me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo siguiente. Gracias por ver.